El diseño gráfico es un juego, una actividad en que están a la vez la imagen y la comunicación en pro de un objetivo determinado. Todo lo que es publicidad no es diseño gráfico y tampoco todo lo que es diseño gráfico es publicidad. Es decir, son dos actividades que hay un momento en que se solapan, pero que no son exactamente iguales, no se solapan en su totalidad. Es decir, hacer una publicación, hacer un catálogo no es publicidad, es diseño gráfico. Hacer un anuncio para televisión puede que no tenga nada que ver con el mundo del diseño gráfico y es publicidad. Un anuncio de revista tiene una parte gráfica muy importante. Un cartel tiene una parte gráfica muy importante. Y en esos puntos es el punto donde se solapa publicidad y diseño gráfico. Mucha saturación de historia que está trabajado a partir de los muebles, de los blisters que hay en los kioscos, y que esos muebles que otro año era el concurso de diseño de la Feria del Mueble. Era el otro año, estaba basado en una textura, en una imagen como fondo y en el juego que es este de aquí, en donde está el diseño del trofeo que se da, el premio que se da. Con el arte hay muchos puntos en comunes, porque en común está las materias con las que se trabaja el arte, es decir, el arte, por lo menos lo que es la pintura, trabaja con los mismos soportes, trabaja con la mancha, trabaja con la luz, trabaja con color, trabaja con la composición, es decir, son elementos parecidos, son los mismos elementos. Lo único que ocurre, lo que diferencia a las dos son los objetivos, es decir, los objetivos del diseño gráfico los marca el cliente y el objetivo de comunicación de comienzo del trabajo, el que marca el objetivo, y en cambio el arte lo marca el propio artista. Ese para mí es el gran diferenciador. Creo que el diseñador ha de ser una persona muy perspicaz, con mucho olfato, con sensibilidad y con muchas dotes, es decir, ha de saber dibujar, pero tampoco especialísimamente ha de saber dibujar. Es muy importante que dibuje, pero tampoco es fundamental. Es decir, ha de ser una persona sensible y capaz de oler y de poder resumir lo que tiene alrededor y plasmarlo en algo. Yo tenía un amigo que cuando le preguntaban qué hacía yo, decía, este hace corte y confección, porque no sabía ni lo que era lo que había, pero sabía que era algo así como de manualidades o una cosa así por el estilo, ¿no? Es una O y una E. Hemos estado trabajando con esto. Bueno, hay varios factores que han hecho evolucionar el diseño gráfico. Una, la tecnología, que ha entrado a saco y lo ha revolucionado, ¿no? Luego, por otra parte, también nuestra relación con el exterior y sobre todo a las empresas que han empezado a exportar y se han dado cuenta de que fuera los productos tenían mejor imagen que los que teníamos aquí. Y luego, naturalmente, los años de dedicación de profesionales que han ido por delante de nosotros y han ido abriendo brecha hasta ahora mismo, ¿no? De todas maneras, yo creo que es una actividad muy de la gente española, muy mediterránea, porque tenemos una gran tradición
pictórica, que eso influye mucho. Tenemos una gran tradición gráfica, es decir, antes de la guerra había un muy buen nivel de diseño gráfico en España. Luego sufrimos mucho, decayó mucho, pero realmente lo que estamos haciendo es retomando y poniendo al día el nivel que hemos llegado a tener en diseño gráfico. Estados Unidos va muy por delante Inglaterra. En general los países anglosajones van por delante. Son tradicionalmente pioneros y siguen siéndolo, son los maestros de la tipografía. Muchas de las grandes familias de tipografía están creadas por ellos y tienen una tradición y un poder económico que, bueno, avalan todo y además que también están en un buen momento, ¿eh? El diseño español tiene una característica fundamental y es que ha carecido de escuela. Es decir, los diseñadores españoles se han tenido que hacer inventándose a sí mismos. Es decir, no hemos partido, yo no he ido a una escuela, yo he ido a la Escuela de Artes y Oficios, pero he recibido una preparación en aquellos momentos, una preparación realmente precaria. Es decir, yo como diseñador me he hecho con mis compañeros, aprendía más de mis compañeros por la intencionalidad y por el interés que teníamos todos que en la propia escuela. Entonces, yo creo que eso hace que el diseñador español sea un diseñador muy poco formal, porque se ha tenido que inventar a sí mismo, ha tenido que ir viendo y ha tenido que ir aprendiendo de fuera. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros no somos nada rigurosos, yo creo que en general somos muy eclécticos. Somos capaces de dominar distintas cosas porque hemos tenido que beber de todos los sitios. No hemos tenido un profesor o una escuela que nos ha marcado en un sentido determinado y que nos ha dicho que aquello era la verdad y que había que trabajar así. Y eso es todo eso que nosotros hemos tenido que soportar, esas carencias que hemos tenido que soportar, ahora nos han dado un perfil determinado. Deciros que es un honor para nosotros como Instituto Europeo de Diseño. Con quien hemos colaborado y hablado casi a diario por teléfono frente a sus restricciones y oscurantismo tecnológico. El trabajo de Pepe Jimeno nos parece extremadamente interesante. Por otra parte, porque yo creo que ahora mismo en España es cada vez más necesario que el diseño tenga un soporte para poder hablar de la comunicación, para poder hablar de la profesión, para poder hablar en definitiva de lo que nosotros estamos llamando cultura del proyecto. Me llama mucho la atención la forma tan elegante y tan eficaz de manejar la tipografía de Pepe. Muy en su sitio, pero a la vez de un modo innovador, muy como tiene que estar, utilizándola a veces casi como pintura, como un brochazo sobre un lienzo, otras veces convirtiéndolo en figura realmente. Creo que a mí particularmente es uno de los rasgos que me parecen más destacables.